Nuestro contenido hoy lo vamos a empezar con unas palabras proféticas. Unas palabras proféticas de Jesús Antonio Montano, líder indígena Misak, asesinado precisamente por manifestar su pensamiento, por manifestar su opinión. Esto nos decía. Escuchemos. Cometan el error de elegir a un terrorista, porque Petro es el mayor peligro para los caucanos y para Colombia. Por favor, despierten, porque el futuro no es con nosotros, el futuro es con nuestros hijos. Dios los bendiga a todos. No es por agredir, pero Petro es un terrorista. Igualmente, Abelardo de la Espriella nos lo advertía, nos lo decía, pero no hicimos caso. Escuchemos. Están armando, pueden ser muy buenas para salvar al país de esa amenaza que significa Petro. La peor desgracia que le podría ocurrir a Colombia es que Petro fuera presidente de este país. Dicho lo anterior, cualquiera es mejor que Petro. Asimismo, desde el Consejo de Bogotá, la doctora Lucía Bastías nos manifiesta: lo de los petrovideos es aterrador. Eso parecía una asociación para delinquir. Escuchémosla. El tema de los petrovideos es aterrador. Es vergonzoso que eso pase en la política. Ese cuentico de que así es la política, no. Yo estuve en campaña presidencial con Horacio Serpa Uribe en la alcaldía de Enrique Peñalosa y no. En la de Lucho Garzón, no. Eso parecía una asociación para delinquir, eliminando al contradictor por pensar distinto. Aplican a la perfección los principios de la propaganda política de Goebbels, el jefe de prensa de Hitler, del nazismo. Léanse los 11 puntos, los aplican tal cual. Da miedo ver lo que pasa en las campañas presidenciales. Y sobre todo, la que habla del disque la renovación y el cambio. El papel aguanta todo, pero en la práctica... Al día de hoy, ¿por qué nos tenemos que extrañar que el hijo y el hermano del presidente estén siendo investigados por un supuesto narcotráfico? Es claro que este gobierno llegó al poder destruyendo el país. Este gobierno llegó al poder aliándose con delincuentes. Este gobierno llegó al poder haciendo paros, quebrando la economía del país, quemando policías, visitando a delincuentes en las cárceles, destruyendo la infraestructura del país. No les importó que había una pandemia y más sin embargo convocaban a marchas. Un acto miserable. Este gobierno llegó al poder caminando de la mano del miedo, del terror y de la muerte. Su manto de violencia no tuvo límites y su sombra del todo vale hoy nos confirma que el maldito narcotráfico, sí señores, ese maldito narcotráfico que desangra nuestro país, por el que lloran miles de familias, miles de colombianos, hoy toca las puertas de la familia presidencial. Senadora, no fue una semana buena para el gobierno nacional y tampoco para el presidente Petro. Se vio, digamos, no sé si en la obligación, pero pues sacó un comunicado en el que pide investigar a su hijo Nicolás Petro y también a su hermano Juan Fernando por escándalos relacionados con temas de corrupción. Se han conocido chats reveladores del hijo del presidente en las últimas horas con su ex esposa, con su expareja. Y pues chats en los que se involucran, en los que involucran precisamente al ministro Prada, involucran puestos en el gobierno nacional. ¿Qué crees sobre este nuevo episodio? Primero, que esa es una constante de la clase política, María Camila. Aquí la clase política, porque es que Petro en su discurso siempre aparentó diferenciarse de los politiqueros. No, Petro toda la vida ha vivido de la política, él es parte de la clase política. Él señala a la oligarquía como si él estuviera ajeno a ella, que Petro vive en estrato 6, sus hijos estudian en Europa, se casó con una mujer rubia de ojos azules de estrato alto costeña, pero le venden al público incauto una imagen de ellos como si fueran los salvadores de la patria. No, el hijo de Petro
hace lo mismo que hace la clase politiquera de este país, recibir dádivas. ¿Quién sabe cuántos le han pagado a lo largo de su desempeño como diputado en la Asamblea del Atlántico? Y termina, me supongo yo, llenándose de ofertas de dinero con la candidatura de su padre. Con el infortunio que su exmujer ya reveló una parte de esa realidad. ¿Usted sabe lo que significa usted comprar una propiedad? ¿Cuánto se demora una persona con un ingreso determinado en adquirir una propiedad? Bueno, este muchacho vive como si usted hubiera trabajado 25, 30 años y tendrá que explicarlo. Sí, pero senadora, fue el mismo presidente que pidió la investigación. Muchas personas aseguran que sí hay un cambio respecto a cómo se manejan estos temas en anteriores gobiernos, que de hecho fue el mismo presidente. ¿Qué opina usted entonces? Ay, no, mi querido periodista, no sé quién es, pero no sea tan ingenuo. Si el presidente saca un comunicado no es porque él esté exento o eximido, ojalá lo demuestre así la justicia, pero yo personalmente no lo creo. Todos lo vimos recibiendo fajos de billete en bolsas, pero la publicidad en redes opacó la mente de los ingenuos y de los incautos y además de los hipnotizados. Este es el mismo episodio. O sea, le faltó a Petro oler los fajos de billete que metía en la bolsa. Entonces, que lo haya escrito, pues claro, porque ya le anticiparon que lo que se venía era un escándalo y para evitar que lo salpicara más, tenía que hacerse a un lado. Pero cuénteme usted una cosa, ¿el hermano y el hijo son terceros? No, el hermano y el hijo son su sangre, su familia, y además me han anticipado a mí y me han dicho que mañana va a salir más con respecto a su hermano, que recorría las cárceles en época preelectoral y en época electoral. Su sangre, pero él mismo pidió que los investigaran. ¿Usted cree definitivamente que estaba tratando de controlar una bomba que él sabe que se le iba a venir? Claro, es que cualquier asesor de imagen y de opinión pública que creo que trabaja con unos catalanes, me supongo que muy progresistas, ¿no? Le dicen, usted aparente que no tiene ni idea y diga que la fiscalía investigue. ¿Cómo sería de grave lo que llegó a oídos de Petro, que debe ser mucho más, porque he visto que siguen publicaciones no solo de Semana, sino incluso de la revista Cambio, que yo había visto que era tan contemporizadora con Petro, pues parece que ya no. Esto se salió de control. ¿Qué es lo grave? Lo grave no es salir a darle garrote a Nicolás Petro ni a Petro, como hacían toda la izquierda contra los hijos de Uribe, el uribismo, contra nosotros, no. Lo grave es que esto va a llevar la gobernabilidad del presidente Petro a unos niveles donde este país se le va a salir de las manos. Senadora, lo que decía el compañero José David, que así se llama, es que pues no es el primer gobierno en el que se ven involucrados familiares de los presidentes. Entonces, no solamente hablamos del gobierno de Uribe, hablamos del gobierno del expresidente Samper, hablamos del proceso 8000. Es decir, estamos repitiendo la historia de nuevo con otras presidencias que se han realizado en el país. No, uno no puede disminuir la gravedad del problema haciendo comparaciones que son injustas. Los hijos de Uribe no recibieron dinero de narcotráfico. Ernesto Samper sí recibió del cartel de Cali, proceso 8000. Y aquí estamos viendo que hay dinero producto de narcotráfico que lo recibe el hijo de Petro, según dicen los chats, y debió haber muchísimo más dinero porque esa campaña flotaba en plata. ¿O a ustedes les parece, o les hago esta pregunta, ¿no les parece muy sospechoso que la primera ley que tramitaran era la de paz total? ¿Por qué creen que era el afán del gobierno? Para cumplirle la promesa a los narcos y a los delincuentes de la primera línea. ¿Qué sabrán más allá de esos pactos de la picota? Están, lo que yo veo, afanadísimos para revocar las medidas de aseguramiento, las órdenes de captura. Eso significa que hubo una transacción. Y usted sabe que los mafiosos no se quedan con nada, los mafiosos graban, llevan intermediario y aparentemente eso es lo que va a salir la semana entrante. El fiscal Barbosa nos ilustra perfectamente el parágrafo que quiere meter el gobierno en la reforma a la justicia. Se trata de dar amnistía para narcotraficantes. Sí, señores, así como lo escucharon,
amnistía para narcotraficantes. Escuchemos. Audiencia pública ante el Congreso. La primera tiene que ver con un supuesto beneficio de amnistía para narcotraficantes en Colombia. Ha sido tajante el fiscal señalando que este tipo de beneficios no deben pretender camuflarse en un proyecto tan importante como este. Es decir, nos metieron un parágrafo en donde básicamente se está suspendiendo la ejecución de la pena de narcotraficantes en Colombia. Jugamos limpio. Pongamos el debate aquí. El escenario es que se quiere la amnistía del narcotráfico en Colombia, dígase.